Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y vamos a recibir a un rostro nuevo, un columnista que se une a nuestro staff. Viene a reemplazar a una grande Jacqueline Sepúlveda, que esta semana no pudo estar con nosotros, pero de todas maneras viene con un tema pero interesantísimo, tema de liderazgo, que es tan importante, que tanto se ha hablado durante este tiempo, sobre todo en tiempos de incertidumbre y de crisis. Lo presentamos, ya está conectado en nuestro locutorio virtual y ustedes lo van a escuchar a través de nuestras frecuencias. Se trata del académico, director ejecutivo del Centro Nacional de Liderazgo Más Comunidad, Jorge Ulloa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Jorge. Hola, buen día. Un agrado saludarles y a todos los auditores de Radio El Conquistador. Por supuesto, para nosotros también es un agrado, sobre todo porque vienes con un tema muy interesante. ¿De qué nos vienes a comentar el día de hoy, Jorge? Bueno, como ustedes lo señalaban al inicio, soy el director ejecutivo de un Centro Nacional de Liderazgo que está radicado en la Universidad de Concepción. Un centro que reúne varias instituciones, la Universidad de Atacama, por el norte, por el sur la Universidad Austral, en la región metropolitana con Fundación Chile y Fundación Educacional Seminarium, y desde acá, desde el Centro Geográfico de Chile, lideramos este consorcio que tiene como propósito contribuir a apoyar a los establecimientos educacionales para desarrollar sus procesos de mejora, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué primero un centro de liderazgo y por qué después liderazgo, digamos? Mira, lo primero es que el liderazgo es política en Chile. ¿Y por qué es política educativa? Es política educativa que tiene muchas ramificaciones. ¿Pero por qué es política educativa? Porque lo que sabemos científicamente en educación es que el primer factor de calidad escolar es el trabajo docente en aula. Nada reemplaza el trabajo de un profesor como factor de calidad. Un profesor, ¿cierto?, es el que marca la diferencia para lograr buenos aprendizajes en los y en las estudiantes. Los profesores, las profesoras, ¿cierto?, tienen ese rol vital en el sistema educacional. Sin embargo, lo que también la evidencia muestra, la evidencia científica, es que los profesores trabajan en contextos organizacionales. No da lo mismo trabajar en cualquier escuela o en cualquier colegio o en cualquier contexto, no da lo mismo. Y ahí entra el liderazgo. Lo que muestra la evidencia también es que los líderes escolares, particularmente los líderes directivos, lo que hacen es crear condiciones para que los profesores puedan enseñar bien y de manera potente, ¿ya? Entonces, por eso es que se ha relevado el liderazgo como el segundo factor de calidad. Si tú haces un ranking, ¿de qué depende que los estudiantes aprendan bien, mucho, mejor de lo que están aprendiendo hoy día y les desafiemos a que aprendan más y mejor? Bueno, el trabajo del profesor, profesora, y segundo, el trabajo de los líderes escolares. Esas son las dos condiciones. Lo que más se ha relevado en todo el mundo. Y por eso que tenemos centros de liderazgo que tienen como propósito apoyar la formación, el acompañamiento de líderes escolares de distintas dependencias. Nosotros trabajamos fundamentalmente con líderes escolares y colegios públicos, pero no obsta que podamos también trabajar, o como lo estamos haciendo también con colegios de dependencia privada, ¿ya? Eso es como el gran contexto de este centro de liderazgo, ¿no? Jorge, ahí en base a eso, es muy clásica esta discusión si el líder nace o se hace. Y claro, hay quienes postulan que hay gente que nace con condiciones innatas para liderar trabajos, equipos. Hay quienes dicen que dentro de un grupo hay quienes cumplen diferentes funciones y esas son las importantes a identificar. Em, ¿Qué se hace en una comunidad educativa? ¿Cómo se va identificando quienes tienen estas herramientas? Y es más fácil, hay que sustentar ahí nomás la condición innata, pero quienes a lo mejor pueden aprender, ¿se puede aprender uno a ser líder? Pensando en que a lo mejor no tienes las condiciones, ¿se aprende? Mira, voy a partir diciendo esto y luego vamos a tensionar la conversación sobre la pregunta que estás haciendo, que me parece como muy, pero muy interesante. Primero, la ciencia lo que ha relevado es que el liderazgo es contextual y contingente. ¿Qué significa? Que los contextos son distintos.
tú tienes una escuela grande o tienes una escuela rural pequeña, multigrado. Tienes un liceo enorme, ¿ya? Con todos los niveles y tienes una escuela solo básica, ¿me entiendes? Entonces, pero además el contexto no es solo el tamaño de la organización, el contexto también es la cultura que genera el espacio donde se desarrolla la escuela. Entonces, el liderazgo es contextual, tiene que ver con el contexto. Y si los contextos son distintos, es re difícil nacer para todos los contextos con condiciones de liderazgo, ¿no te parece? Es muy difícil. Y segundo es contingente. ¿Qué significa? La contingencia juega un papel importante. Lamentablemente, para nuestro gran terremoto del 2010, bueno, es una contingencia, es una situación crítica, o lo es una huelga o la toma de un establecimiento educacional. Pero en esos contextos de contingencia, en esas situaciones de contingencia, también emerge el liderazgo que no son los que habitualmente nosotros pensamos. Por ejemplo, para situaciones de crisis, hay gente que no puede reaccionar rápido y hay otros que lo hacen mejor. ¿Me entiendes? Entonces, lo que sabemos hoy día desde esta introducción que te hago es que es re difícil nacer liderando. Probablemente se nacen con algunas condiciones, ¿cierto?, que lo pueden favorecer. Pero lo que sabemos hoy día es que el liderazgo se desarrolla, ¿me entiendes? Y por eso existen los programas de formación en todo el mundo, especialmente para líderes escolares. Te pongo este ejemplo clásico de pandemia. A los médicos y a las enfermeras, en general al personal de salud en medio de la crisis sanitaria, no les enseñaron a enfrentar, excepto la incertidumbre de cómo tratar el bicho. Pero en general, ¿cierto? Perdimos ahí. Conocimiento, con sus prácticas, con sus condiciones. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, muy bien. Pero en general, a los profesores nos cambiaron el escenario. Nos pusieron, estábamos en una sala pequeña de un teatro y de pronto nos hacen actuar en un teatro grande, nacional, como por ejemplo el Teatro Bio Bio. Nos cambiaron muchas condiciones. Nosotros no sabíamos enseñar en condiciones virtuales, tuvimos que aprender, ¿me entiendes? Y en esos contextos de crisis, de emergencia, bueno, emergen liderazgo por las condiciones que tiene cada uno. Hay gente que es más decidida, que es rápido para tomar decisiones, ¿me entiendes? Hay otros que son más calmados, que le tienen que dar una vuelta más, etcétera, etcétera. Hay otros que son muy conciliadores, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a pensar que el liderazgo necesitamos desarrollarlo y en contexto, ¿me entiendes? Probablemente, y esto es lo que ocurre mucho, en Chile, tú sabes que tenemos aquí cerquita de nosotros en Concepción uno de los llamados el mejor colegio de Chile. Es un colegio que está en una comuna rural muy pequeña, ¿cierto? Al norte de Chillán, ¿ya? Nosotros lo vamos a tener aquí, el Liceo San Nicolás, ¿ya? Es conocido, se le llama como la pequeña Finlandia, ¿ya? Es una comuna rural, el único liceo de la comuna. Y todo el mundo va a verlos, es maravilloso ir a ver esa experiencia, ¿ya? Ver al director, ver a los niños, te quiebra la cabeza porque no ves un colegio tradicional, ¿ya? Por ejemplo, los niños no están en un mismo curso todo el tiempo, ¿ya? Entre otras cosas. Los niños se agrupan en función del progreso que llevan para ayudarlos, ¿me entiendes? A todos los van ayudando, entonces los niños van progresando y van cambiando de curso. Súper bien, eso. Y mucha gente va allá. Me acuerdo una directora que me decía, voy a ir a ver al San Nicolás porque quiero llevar eso a mi colegio. Eso no es mágico. No es, una vez un médico veterinario en mi clase, un médico veterinario estaba en mi clase de liderazgo, imagínate, me decía, pero si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se toma y se hace en otro lugar? Bueno, eso es lo complejo de liderar procesos sociales. No es tan fácil como decir, oye, probamos este esquema para producir esta pieza mecánica y por tanto la estandarizamos y la hacemos en todos los lugares de la misma manera. Y eso es lo que ocurre con los servicios, por ejemplo, de las marcas, ¿cierto? Que pueden diseñar a alguien un perfil del sándwich que se da en todo el mundo. ¿Me entiendes? Sin embargo, cuando tú trabajas procesos sociales,
Claramente no es posible prever eso. No podemos tomar el San Nicolás y llevarlo a cada comuna de Chile, primero porque eso es una comuna rural, segundo porque hay un contexto en el que es el único colegio. No es lo mismo entonces llevarlo donde hay muchos colegios como en Concepción o como en Puerto Montt o como en Santiago. No es fácil. Entonces, liderar procesos de cambio significa aprender mucho del contexto, dónde estoy. Y por eso que en muchos países a los líderes los forman localmente. ¿Ya? Me tocó estar en una experiencia en Estados Unidos donde el subdirector en esa escuela no era un cargo de reemplazar al director. El cargo de subdirector era un cargo de aprendiz de director. La persona aprendía a ser director, digo director porque era un varón, ¿cierto? Acompañando al director que estaba en ese colegio grande, era un colegio de enseñanza media, como sería el equivalente aquí, enorme, ¿me entiendes? Entonces, los líderes nacen probablemente con algunas condiciones, pero se desarrollan en contexto. Y permíteme ilustrarlo. Yo soy profe de historia, entonces puedo recurrir a la historia. Si todos se acuerdan de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, era un político decrépito que estaba de capa caída y de pronto revivió cuando lo llamaron a encabezar, ¿cierto?, el gobierno inglés en medio de la invasión o del bombardeo alemán, ¿cierto?, a Londres, a Inglaterra en general. ¿Ya? Terminó eso, pasó esa emergencia y Winston Churchill desapareció. Dejó de ser el líder que era. Probablemente su condición y sus características le ayudaban a liderar en contextos de emergencia, pero probablemente no en contextos de paz o de tranquilidad. Y de hecho, terminó su carrera también de manera muy, muy lamentable, digamos. Ay, qué Así que importante. eso nos da para esa pregunta que tú nos acabas de hacer. Qué importante sí lo que menciona Jorge respecto como además del contexto, porque a veces uno está muy acostumbrado a decir, pero si esto funcionó en tal lugar, ¿por qué no lo repetimos? Porque uno está muy acostumbrado a eso de tratar de copiar la fórmula de éxito de otros lugares, sobre todo a lo mejor a nivel país, de repente cuando vemos lo que hacen países europeos, que les funciona tan bien, por ejemplo, en materia educacional, pero ¿por qué no repetimos esto? Porque, bueno, evidentemente hay ahí también entonces esta situación de que no necesariamente un plan, y funciona también para las personas, si lo que a mí me funciona para mí, no funciona para el de al lado y así. Ahora, y en ese contexto también, Jorge, ¿cómo entonces se forma también el liderazgo? Sí, todo también depende de este contexto, de la contingencia, cómo también uno aprende a ser líder cuando, claro, todo depende de dónde una persona esté. Son muy, muy distinto el liderazgo que una persona A va a necesitar de lo que va a necesitar a lo mejor una persona B. Sí, claro. Mira, lo que hacemos en el centro de liderazgo, primero te voy a decir que estamos como desterrando, estamos sacando de nuestro lenguaje los conceptos de intervención. Nosotros acompañamos colegios, no intervenimos colegios, ¿me entiendes? Entonces, lo que hacemos es acompañar colegios, pero desde hacerles algunas preguntas. Y la mejor manera de desplegar habilidades de liderazgo es cuando tú le preguntas a las personas, oye, dime, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que te aqueja? ¿Ya? Mira, es tan heavy en este país que tú tienes 2 escuelas en una misma comuna municipales y las 2 escuelas funcionan de manera distinta, ¿ya? Muy distinta. Entonces, lo que llevamos a los líderes es a que identifiquen problemas, entiendan el contexto en el que ocurren esos problemas. El contexto fundamentalmente lo dan las personas. Cuando uno llega a un lugar, dice, ¡ay, qué buen ambiente de trabajo! Se nota la calidez. Tú lo notas nomás. Uno no explica a veces, no, simplemente lo percibes. Nuestros estudiantes nos dicen, oye, es tan distinto hacer práctica en este colegio que en este otro. O los profesores nos dicen, oye, cuando yo trabajaba en ese otro colegio, era tan distinto. Pero ¿cómo? Si aparentemente los colegios son iguales. No son iguales. La cultura las creamos las personas. Las personas al interactuar creamos cultura. Entonces, nos acercamos a los colegios para desafiarlos, a que identifiquen cuáles son sus problemas relevantes. Entonces, nos vamos a dictar cursos de capacitación. Fíjate que les doy un dato así como entre paréntesis. ¿Sí? Nosotros en educación somos una de las áreas que tenemos las mayores tasas de perfeccionamiento, pero eso no se ve reflejado en nuestro éxito escolar. ¿Ya? Eso es lamentable. Y es porque la capacitación tradicional lo que hace es como transferirte información, como si los profesores fueran ignorantes. No.
¿Me entiendes? Entonces le transfiere y no, háganlo así, háganlo. No. A los profesores hay que validarlos, tienen un capital de trabajo y un capital cultural y profesional enorme que hay que visibilizarlo. Entonces, cuando tú le haces la pregunta, ¿cuál es tu problema? Y nos dicen, no, si mis niños no están desarrollando bien la comprensión lectora, por poner un ejemplo. Ya, pues busquemos explicaciones a eso. Partimos por ahí. ¿Y sabes dónde hemos llegado? En casi todas nuestras escuelas donde estamos trabajando, hemos llegado a que los profesores se pregunten, ¿qué no estoy haciendo yo para que mis estudiantes no estén aprendiendo? Y eso ha sido maravilloso. Y los profesores, cuando se hacen esa pregunta, empiezan a mirar su propia práctica. Los líderes empiezan a mirar su propia escuela, ¿ya? Y empiezan a entender y empiezan a trabajar. Y hoy día tenemos un grupo de escuelas que está desarrollando sus propias estrategias de innovación, ¿ya? Sus propias estrategias de innovación, ¿ya? Nosotros simplemente vamos y les acompañamos, les hacemos algunas preguntas y de hecho nuestra expertise nos ayuda a decir, oye, mira, aquí hay un material, a lo mejor les sirve, tenemos este documento sobre estas estrategias, pero ellos leen, discuten y toman decisiones. Lo que estamos viendo son comunidades educativas más empoderadas, arriba, ¿cierto?, de su responsabilidad de hacer del servicio educativo en la escuela algo relevante para sus niños y niñas, ¿me entiendes? Eso ha sido maravilloso. Y en eso es lo que hacemos en el centro, y a partir de enero siguiente se van a sumar alrededor, hoy día tenemos en total en el país alrededor de 55 escuelas que estamos haciendo pilotos, y en la octava región solamente hay 30, y a partir del 10 de enero se suman alrededor de 35 escuelas más. Queremos sumar este año 2023 100 escuelas innovando de esta manera, y al 2025 queremos tener 500 escuelas. ¿Ya? Esa es como la ruta que vamos. Por eso diseñamos, ideamos con el equipo del centro que tenemos en Concepción, acá en la Facultad de Educación, diseñamos una estrategia que le llamamos Más Conectados. Lo que ayer les decía en un contacto que tuvimos, lo que queremos es tener el REC de la educación en Concepción. No es suficiente tener el ROC en Concepción. También queremos tener un gran centro o espacio de innovación donde las escuelas muestren lo que están haciendo. Y este 10 va a ser un hito para Concepción, Biobío, Ñuble, la Araucanía y la región del Maule, que desde donde vamos a trabajar fundamentalmente, porque vamos a mostrar innovaciones visualmente, ¿cierto?, presentadas por sus propios autores, profesores, directores, directoras, estudiantes incluso. Pero también en la sala principal vamos a escuchar las experiencias de la voz de ellos, además de la voz de algunos expertos, entre esos Michael Fullan, un grande del liderazgo, de la gestión y el cambio educativo en el mundo, asesor de sistemas educacionales, que nos va a acompañar con la conferencia central. Ya tenemos comprometido la presencia del subsecretario de Educación, ¿cierto?, la Seremi de Educación del Biobío, y esperamos que se sumen muchos otros más para este evento que esperamos que sea un hito de aquí para adelante, todos los inicios de verano en Concepción. Nosotros también lo esperamos. Jorge Ulloa, director ejecutivo del Centro Nacional de Liderazgo Más Comunidad, contándonos estas buenas noticias, explicándonos un poquito más de liderazgo, este tema tan importante. Jorge, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A ustedes, y buen término de año, y mejor año 2023 para ustedes. Muchas gracias, Jorge. Que tengas buena semana. Chao, chao. Chao, chao. Bien, ahí lo teníamos hablando de liderazgo, de estas iniciativas tan importantes para el desarrollo de la región del Biobío y también de nuestro país.